Bien, vamos a continuar entonces con nuestro encuentro de estudio bíblico, como siempre lo hacemos, ¿no? Pidiéndole a nuestro Padre Celestial su Santo Espíritu, para que se haga este encuentro como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Ya saben, pues recordemos que nuestro estudio bíblico consiste en tomar los evangelios de cada domingo y con la ayuda del Espíritu Santo mirarlos a la luz de las tres fuentes de la revelación, como son las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio, ¿no? Cuyo compendio es el catecismo, ¿no es cierto? Cuyo compendio es el catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, vamos entonces a leer el Santo Evangelio del domingo, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Entonces, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en el profeta Isaías. Voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región, de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán tras confesar sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, y no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, veamos cómo empieza este Evangelio. Precisamente empieza con la palabra comienzo, ¿cierto? Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Conforme está escrito en el profeta Isaías. Ahí hay 4 palabras claves que tenemos que empezar a entender. Evangelio, Jesús, Cristo, Hijo de Dios. 4 palabras. Evangelio. Evangelio es una noticia nueva. Evangelio es una noticia buena. Una noticia nueva y buena. O sea, una noticia nueva y muy buena. Una noticia con esas 2 connotaciones, que es nueva y que es muy buena. ¿Por qué? Porque Evangelio puede decirse que es sinónimo de salvación, ¿no? Evangelio es sinónimo de salvación, es sinónimo de Jesús, es sinónimo de Salvador, es sinónimo de redención, es sinónimo de redentor. Bueno, Jesús. Ahora vamos a la siguiente palabra. Jesús, ¿no? En el artículo 2 del credo, cuando dice creo en Jesucristo, ¿no? Su único Hijo, a ver, dice así. Capítulo 2, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, ¿no? En el numeral 430 nos va a definir esa palabra Jesús. Entonces leamos el numeral 430 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, artículo 2, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Entonces dice, Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva. En el momento de la anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión, ya que ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Es Él quien en Jesús, su Hijo eterno hecho hombre, salvará a su pueblo de sus pecados. En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. Bueno, ya quedó resuelto la segunda palabra, Jesús, ¿no? Ahora vamos a la segunda palabra, Cristo. Cristo, numeral 436. Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, ¿no? Que quiere decir ungido. Entonces,
Cristo quiere decir Mesías y quiere decir ungido, ¿no? Pasa a ser nombre propio de Jesús porque Él cumple perfectamente la misión divina que esta palabra significa. Muy bien, vamos entonces a la cuarta palabra. Hijo único de Dios, numeral 441 del Catecismo de la Iglesia Católica. Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes. Significa entonces una filiación adoptiva que establece entre Dios y su criatura unas relaciones de una intimidad particular. Perdón. Cuando el rey Mesías prometido es llamado Hijo de Dios, no implica necesariamente, según el sentido literal de estos textos, que sea más que humano. Los que designan así a Jesús en cuanto Mesías de Israel, quizá no quisieron decir nada más. Sigamos al numeral 442. No, ojo a esto, ojo a lo que sigue. No ocurre así con Pedro cuando confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Porque éste le responde con solemnidad: no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿No? Paralelamente, Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco: cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuve a bien revelar tuvo a bien, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles. Bueno, muy bien. Entonces mire cómo Hijo de Dios se le decía en el Antiguo Testamento a los reyes, al pueblo de Israel, a los profetas, ¿no? Pero todos estos eran hijos adoptivos, ¿no? Pero ahora el Hijo único de Dios, ¿no? El Hijo único de Dios, el único Hijo que el Padre engendró, es Jesús, ¿no? Entonces, Hijo único de Dios, ¿no es cierto? Hijo único de Dios se refiere al mismo que se refiere Juan en el Evangelio. En el principio existía la palabra, bueno, y la palabra estaba junto a Dios. Ya lo vamos a ver con detalle. Muy bien, quedó resuelto ese primer versículo. Vamos entonces al segundo, ¿no? Conforme está escrito en el profeta Isaías. Dice así, dice el profeta Isaías, ¿no? Voy a enviar a mi mensajero delante de ti, ¿no? El que ha de preparar tu camino, ¿no? O sea, voy a enviar a mi mensajero delante del Hijo de Dios. O sea, va a ir primero que el Hijo de Dios, ¿cierto? El que ha de prepararle el camino al Hijo de Dios, ¿no? Será una voz que clama en el desierto, ¿no? Dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vamos entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿No? Nos vamos a valer de las homilías de San Jerónimo, ¿no? ¿Qué dice San Jerónimo? Voz del que clama en el desierto. Se dice voz que clama porque el clamor llega hasta los sordos y los que están lejos, y porque suele hacerse con furor, ¿no? Voz que ciertamente llegó al pueblo judío, aunque la salvación no fue recibida por los pecadores. Eso está en el Salmo 118. Y cerraron estos, o sea, los judíos, sus oídos como áspides, ¿no? Como serpientes, pues, ¿no? Que se hacen los hornos. Eso está en el Salmo 57.5, ¿no? Por lo que merecieron oír de Cristo indignación, enfado y tribulación. Suena la voz y el clamor en el desierto, porque estaban desamparados del Espíritu de Dios como casa desocupada y barrida. Desamparados también del profeta, rey y sacerdote. Bueno, antes de seguir con San Jerónimo, ¿no? Comentando el pasaje del profeta Isaías, invitemos a San Agustín. Invitemos a San Agustín porque San Agustín nos va a aclarar lo que es voz y lo que es palabra. Dice San Agustín, Juan es la voz, ¿no? Así lo anunció el profeta Isaías y así lo dijo Juan: yo soy la voz que clama en el desierto. Entonces, Juan es la voz, Cristo es la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice San Agustín de esto? Juan es la voz y Cristo la palabra.
Dice San Agustín que antes de Juan Bautista hubo profetas, hubo muchos grandes y santos, dignos y llenos de Dios, comunicadores del Salvador y testigos de la verdad. Pero de ninguno de ellos pudo decirse lo que se afirmó de Juan Bautista, ¿cierto? Entre los nacidos de mujer no ha habido ninguno mayor que Juan Bautista. Esto está en Mateo 11:11. Juan, con su mensaje y forma de vida, hubiera podido sin ningún esfuerzo suplantar a Cristo, porque todo el mundo creía que él era Cristo, pero él en ningún momento se le pasó por la imaginación usurpar los derechos del esposo. Entonces, vamos con la ayuda del Espíritu Santo a tratar de definir claramente qué es voz y qué es palabra. Juan es la voz, Cristo la palabra. Bien, definamos primero la palabra. ¿Qué es la palabra? Vamos al prólogo del Evangelio de San Juan. Juan nos dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, y por la palabra fueron hechas todas las cosas, ¿cierto? Bien, ¿qué nos quiere decir esto? Que la palabra es primero. La palabra es primero, la voz viene después. La palabra es primero, la voz viene después. ¿Qué es la palabra según San Agustín, no? Cuando en nuestro corazón concebimos una idea o una frase, es decir, cuando queremos decir algo, primero es concebido en nuestro interior, ¿no? En nuestro corazón, ¿no? Lo que queremos decir, ¿cierto? Le damos forma y significado. ¿Por qué? Para que la palabra alcance esa categoría, ¿no? Para que la palabra alcance esa categoría, ese nombre de palabra, tiene que significar algo. Tiene que decirle algo al oído y algo a la mente. De lo contrario no puede llamarse palabra. Es solo una voz, es solo un ruido, un sonido. La palabra tiene que tener una idea concreta, tiene que significar algo, tiene que decirle algo al oído y a la mente. Bien, entonces ya vemos qué es la palabra. Cuando la palabra se genera en el corazón, es universal. No es ni española, ni inglesa, ni francesa, ni italiana, ni hebrea, no. Es simplemente una palabra. Necesita una voz adecuada para ser anunciada. Si la palabra que se generó en nuestro interior va a ser anunciada en Estados Unidos, pues necesitamos una voz adecuada, o sea, una voz de inglés, ¿cierto? Un lenguaje adecuado, ¿no? Una voz adecuada. Si la palabra que se concibió en mi corazón va a ser anunciada en Francia, pues la voz más adecuada es el francés, el idioma francés, el lenguaje francés. Si mi palabra que se generó en mi interior va a ser anunciada aquí en Colombia, pues el lenguaje más adecuado es el español, ¿no es cierto? Entonces fíjense pues cómo la palabra que se genera en el corazón, en el interior, pues es universal, ya la manera de anunciarla, el lenguaje adecuado, pues es la voz adecuada con la que se va a anunciar, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra se generó primeramente en el corazón de Dios, en las profundidades de Dios. En las profundidades de Dios surgió esa frase, ese designio salvador, esa palabra salvadora. Allá en las profundidades, en el corazón, en lo más íntimo de Dios, nació ese deseo de salvarnos. Necesitaba ya esa palabra que se generó en las profundidades de Dios, es universal, ¿no? Ya sabemos que universal es católico, ¿no? Católico quiere decir universal, ¿no? Cuando decimos catolicidad estamos diciendo lo mismo que universalidad. Esa palabra que se generó en el corazón de Dios es universal, es decir, es católica, ¿no? Necesitaba una voz adecuada para ser anunciada, ¿no? Entonces fue asumiendo diferentes voces, ¿no? Primero, pues, la voz hebrea para ser anunciada primero a los judíos, ¿no? Al pueblo hebreo, al pueblo escogido por Dios.
Pero ya sabemos que Israel dejó de ser pues para efectos de la historia de la salvación, Israel dejó de ser un lugar geográfico y se volvió un lugar teológico, porque el nuevo Israel es la iglesia católica, es decir, la iglesia de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las lenguas. Recuerde que el profeta Daniel, en su visión en Juan Daniel 7:14, dice todos los pueblos, lenguas y razas le servían, ¿cierto? ¿Sí ven? Bien, entonces Juan es la voz. Juan es la voz, según el criterio de Dios, la voz adecuada para anunciar su palabra, que es Cristo. Cristo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Primero surge la palabra, luego la voz. Pero, cuando se va a anunciar, esa palabra que ya ha sido concebida, cuando se va a anunciar, es al contrario. Primero es la voz y luego la palabra. Cuando alguien viene a decirnos algo, primero emite el sonido, la voz, ¿no? Y a medida que va hablando, ¿no?, nos va transmitiendo esa palabra. Pero si no hubiera voz, sería imposible que nos anunciara ese mensaje. Entonces, cuando se genera la palabra, primero es la palabra y después la voz. Pero cuando se va a anunciar es al contrario, primero la voz y luego la palabra. Por eso Juan vino primero, porque viene a anunciar. Juan vino primero con su voz para anunciarnos la palabra. Acuérdese que la palabra, para anunciarnos la palabra, ¿no? Para anunciarnos la palabra. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el profeta Isaías? Preparad el camino del Señor. Preparad el camino del Señor. Esto es, hace penitencia y predicad. Hace rectos sus senderos, ¿no?, para que andando solemnemente el camino real, amemos a nuestro prójimo como a nosotros, y a nosotros mismos como a nuestro prójimo, ¿no? Pues el que se ama a sí mismo y no ama al prójimo, se aparta del camino por la derecha, porque muchos obran bien y no corrigen bien, como el hijo. Y aquel que ama al prójimo, pero tiene aversión de sí mismo, se sale del camino hacia la izquierda. Pues muchos corrigen bien, supremamente bien, pero no obran bien, como el caso de los fariseos y los escribas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto, no? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Es decir, tratemos a los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros, ¿cierto? ¿No? Miren, los senderos siguen después del camino. Lo principal es el camino. Los senderos vienen después en orden de importancia, ¿cierto? ¿Qué hacen los mandatos morales? Esplanar, allanar los senderos, ¿no?, que se integren al camino nuevamente lo más pronto posible, que nos conduzcan al camino, ¿no es cierto? ¿Ok? Bueno. Antes de seguir, mire, cuando el profeta Isaías habla, dice: el que ha de preparar tu camino, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Imaginémonos que estamos ante una carretera o un camino, pues, muy escabroso, muy difícil de transitar, porque hay montañas muy altas y hay valles muy bajos. Entonces toca bajar mucho y subir mucho. Eso hace el camino muy dispendioso. Entonces, ¿qué se sugiere? Hombre, que los valles que están tan abajo se suban y las montañas que están tan arriba se abajen, ¿sí? Que nos pongamos, a ver, Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su condición, ¿no? Y se hizo como uno cualquiera de nosotros, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer es, a ver, todos estos accidentes geográficos, toda esta geografía que acabamos de decir, no es geografía física, terrena, es la geografía del corazón, ¿no?
ese terreno por donde se va, ese terreno que le vamos a preparar al Señor, ese camino que le vamos a preparar al Señor no es en la tierra, no, es en nuestro corazón. O sea que todos esos accidentes geográficos están en cada uno de nuestros corazones. Están en cada uno de nuestros corazones. De pronto el numeral 2550, ¿y qué será? Numeral 2559 nos va a dar una idea, ¿no? Y una aclaración de esos accidentes geográficos de nuestro corazón, ¿no? Leamos, numeral 2559, dice, el título es muy bonito, dice la oración como don de Dios. Dice así el numeral 2559. La oración es la elevación del alma a Dios. Ojo, la oración es la elevación del alma a Dios, o sea, esos valles profundos, elevémoslos. Con la oración, elevémoslos a Dios. Entonces, la oración es la elevación del alma a Dios. ¿No? Qué claro es eso. Esos valles profundos, no seamos valles profundos, elevémonos, volvámonos montaña de Dios. ¿Cómo? Pues con la oración o la petición a Dios de bienes convenientes. Ojo a lo que sigue en este numeral. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, o desde lo más profundo. Salmo 130, 14. ¿No? O sea, desde un corazón humilde y contrito. Esas montañas que hay en nuestro corazón, montañas de nuestra voluntad humana, o sea, de nuestro orgullo, ¿no? De nuestro orgullo hay que bajarlas. ¿Por qué? Porque viene el Salvador, y el Salvador quiere transitar por un camino llano. Pero, como ese camino está en nuestro corazón, Dios no quiere agredir a nadie. Dios no quiere quitarnos nuestra dignidad de persona. ¿Cuál es nuestra dignidad de persona cuando Él nos creó? El libre albedrío, nuestra libertad. Dios quiere que humildemente, que libremente, ojo, Dios quiere que humilde, libre, santa y alegremente nosotros nos bajemos de esa montaña y nos subamos de esos valles profundos para hacerle un camino llano a nuestro Salvador. Él desea y quisiera que así fuera, y Él se lo merece. Bueno, eso es más o menos, ¿no?, lo que trata de decirnos el profeta Isaías, ¿no?, y el profeta Juan, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, veamos aquí una cosita primero, ¿no? Dijimos que antes de Juan Bautista hubo profetas, y muy buenos, y muy santos, muy dignos, muy llenos de Dios, ¿no? Pero de ninguno de ellos pudo decirse lo que se afirmó de Juan. ¿Qué se dijo de Juan? Entre los nacidos de mujer no ha habido ninguno mayor que Juan Bautista, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a seguir entonces, dejemos a San Agustín, vamos a seguir con San Jerónimo, ¿no? Dice, según la anterior profecía de Isaías, San Juan prepara el camino del Señor por la fe, el bautismo y la penitencia. Una vez definido pues que Juan es la voz y Cristo la palabra, y las diferencias entre ambas, digamos que los senderos rectos se hacen por los austeros indicios del vestido de cilicio y de la correa de cuero. Ojo, qué bonito esto, qué profundo esto, según San Jerónimo, ¿no? Dice San Jerónimo, los senderos rectos se hacen por los austeros indicios del vestido de cilicio y de la correa de cuero, y de la comida de langostas y de la miel silvestre, ¿no?, y de la voz humilde. Entonces repitamos que eso está muy bonito. Los senderos rectos se hacen por los austeros indicios del vestido de cilicio y de la correa de cuero, y de la comida de langosta y de la miel silvestre y de la voz humilde. Por esto se dice,
Juan estaba en el desierto. Juan estaba en el desierto. Juan y Jesús buscan pues lo que se ha perdido en el desierto. Acuerde que el pueblo de Israel pecó gravemente contra Dios. Y yo en el becerro de oro, acuérdense del incidente de entre Meribá, ¿no? Entre Masá y Meribá, ¿no? Esos incidentes. Acuerde del incidente de la roca, ¿no? Basta leer el libro del Éxodo para ver lo que pasó en el Éxodo, ¿no? El pueblo de Israel en el desierto, tanta murmuración contra Dios, ¿no? Allí muchos no pudieron entrar, a la tierra prometida, y sus cadáveres quedaron regados en el desierto. ¿Por qué? En virtud de sus pecados, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Juan y Jesús buscan pues lo que se ha perdido en el desierto. O sea, donde venció el diablo, allí se vence. En el desierto venció el diablo, allí vence la palabra. ¿De acuerdo? Vence la palabra y su voz. Donde cayó el hombre, allí se levanta. ¿En virtud de qué? En virtud de esa voz, de esa voz que anuncia la palabra salvadora. La que salva es la palabra, ¿no? La que salva es la palabra, ¿ok? Que eso quede claro, ¿cierto? Juan se interpreta a sí mismo como la gracia de Dios. Juan es la gracia de Dios, ¿cierto? Juan es la gracia de Dios, ¿no? Así pues, la narración empieza por la gracia de Dios, ¿no? Es una gracia, una gratuidad de Dios. Dios elige personas para darles regalos. Los regalos son gracias, ¿no es cierto? En este caso a Juan le dio semejante gracia, ser su precursor, ser su voz, ¿no? Por eso Juan sigue bautizando en el desierto, ¿no? Por San Juan, pues, mire lo que sigue tan hermoso, ¿no? San Juan es el amigo del esposo. San Juan es el amigo del esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. ¿Quién es el esposo? Cristo. ¿Quién es el amigo del esposo? San Juan Bautista. ¿Quién es la esposa de Cristo? ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Ojo pues a esos personajes. Ojo. Hagamos una listica de esos personajes. El amigo del esposo. El amigo del esposo. El esposo. Y la esposa, ¿no? Esos tres personajes, el amigo del esposo y la esposa. El amigo del esposo es San Juan el Bautista, el esposo es Cristo, la esposa es la iglesia. Muy bien, bueno. Entonces, por San Juan, pues, como por el amigo del esposo, es conocida la esposa, es conducida la esposa a Cristo. Repito, por San Juan, pues, como por el amigo del esposo, es conducida la esposa a Cristo. Esto nos lo muestra de una manera muy bonita, casi que cinematográfica, en Génesis 24, Génesis capítulo 24, versículo 65 más o menos, cuando, miremos. Abraham, ustedes saben que Abraham mandó a su criado a que le consiguiera esposa de su parentela a su hijo Isaac, ¿no? A su hijo Isaac, para salvaguardar la fe, ¿no? Porque si su hijo se casaba con mujeres que no fueran de su parentela, pues seguramente iban a traer dioses extraños, ¿no? Y eso no lo quería Abraham. Abraham quería salvaguardar la fe. Bien, entonces manda a su criado a conseguir esposa. Y así es. Su criado, muy obediente, va, y ya sabemos el episodio. Para no alargarlo, para no salirnos del tema, pues convoca a Rebeca, ¿no? Y Rebeca decide venir con el criado de Isaac, ¿no? Acuérdense que en el Antiguo Testamento, pues, de alguna manera, Abraham es figura del padre. Isaac es figura del hijo, o sea, de Cristo, ¿no? Porque acuérdense que Abraham iba a sacrificar su hijo, ¿no? Sino que el ángel, pues, Dios se lo impidió, ¿cierto? Pero Abraham iba a sacrificar su hijo en virtud de la obediencia que le tenía a Dios, ¿de acuerdo? En virtud de la santa obediencia. Entonces Abraham, que es figura del padre, manda a su criado
a conseguir esposa para su hijo. Entonces Rebeca se convierte aquí en prefiguración de la iglesia. ¿Cómo es? ¿Por qué Rebeca prefiguración de la iglesia? Porque Rebeca va a ser la esposa de Isaac. E Isaac es la prefiguración de Cristo, ya que Isaac es el hijo de Abraham, figura del Padre. Queda muy claro, ¿cierto? Entonces repitamos, por San Juan, pues, como por el amigo del esposo, es conducida la esposa a Cristo, así como Rebeca a Isaac por su criado, Génesis 24. Y continúa, acudía a él, o sea, a Juan Bautista, gente de toda la región de Judea, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, ¿no? O sea, confesión y belleza en su presencia, ¿no? Salmo 95, 6. Entonces, cuando dice, acudía a él gente de todas las regiones, Juan Bautista, como amigo del esposo, está conduciendo a la esposa de Cristo, que es la iglesia, a su esposo que es Cristo. Juan está conduciendo a la gente a Cristo, es decir, a la esposa, o sea, a la iglesia, a su esposo que es Cristo, ¿de acuerdo? ¿Sí ven? La esposa baja del camello, ¿no? La esposa baja del camello, ¿no? Así como ahora se humilla la iglesia al ver a su esposo, Isaac. O sea, miren qué hermoso, miren qué hermoso. Rebeca baja del camello, cuando pregunta quién es ese caballero, quién es ese señor que viene a nuestro encuentro, quién es ese hombre, su criado le dice, es mi amo, ¿no? Es mi amo. Rebeca entiende que eso va a ser su esposo. Entonces se humilla. Rebeca, como prefiguración de la iglesia, ¿no? Rebeca se baja del cabello y se cubre el rostro. Y se cubre el rostro. Prefiguración de la iglesia, abajándose, humillándose ante su esposo, ¿no? Inclinándose ante su esposo, sometiéndose a su esposo. La iglesia, Rebeca, sometiéndose a su futuro esposo, es la iglesia sometiéndose a su esposo, o sea, a Cristo, ¿no es cierto? ¿Sí ve? La esposa baja del camello, así como ahora se humilla la iglesia al ver a su esposo, ¿no? Isaac. Esto es a Jesucristo, ¿no? Isaac es a Rebeca lo que Cristo es a la iglesia. ¿De acuerdo? Muy bien, qué prefiguración tan bella en este pasaje de la Biblia. Ahora la iglesia baja al Jordán y se humilla, confiesa sus pecados. Confesar los pecados es un acto de penitencia porque uno tiene que humillarse. Uno tiene que humillarse y decir, Señor, yo hice esto tan desagradable, esto tan vergonzoso, esto tan horrible, esto tan humillante lo hice yo, porque el pecado es humillante. Cuando uno confiesa sus pecados se está humillando ante Dios, porque es humillante desnudarse uno. O sea, por eso para Cristo fue tan dolorosa esa flagelación, digámoslo de alguna manera psicológica, cuando lo desnudaron para flagelarlo, porque desnudarlo a uno ante toda la gente es la humillación más grande que podía haber. Y uno cuando va a confesarse se desnuda, confiesa esas cosas desagradables, horribles, inmundas que uno hace. Entonces por eso ahorita la iglesia, como esposa de Cristo, se humilla y baja y se humilla ante su esposo. Se humilla, es decir, cuenta sus pecados. Bien, Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langosta y miel silvestre, ¿no? Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, ¿no? El vestido de San Juan, la comida y todas sus obras significan la vida austera de los que han de predicar, ¿no? Ojo pues, los que han de predicar se tienen que dedicar a predicar y llevar en sí lo necesario, ir ligeritos de equipaje, ¿no? Estar siempre con la correa ceñida, o sea, listos para servir, como Juan que lleva su cinturón de cuero, ¿no? Listos para servir, ¿cierto? Juan no solo es la voz del que clama en el desierto, sino que personifica al auténtico diácono, el servidor. Diácono quiere decir servidor. Y los diáconos como Juan Bautista tienen que estar con la correa ceñida a todo momento, porque tienen que estar dispuestos a servir en cualquier momento.
Entonces, Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. El vestido de San Juan, la comida y todas sus obras significan la vida austera de los que han de predicar. Y significan también a las futuras gentes que han de unirse dentro y fuera en la gracia de Dios. Ojo pues, todo este elenco de cosas que acabamos de anunciar de Juan, no solamente significan la vida de los futuros, de todos los que han de predicar, sino de todas las gentes, ¿no?, que han de unirse dentro y fuera, ¿no?, dentro y fuera en la iglesia de Dios. Dentro y fuera en la iglesia de Dios. Veamos eso como tan difícil de entender, ¿no? ¿Qué dice San Juan? Porque los ricos, ya sabemos que los ricos son los que no necesitan de Dios, ¿no? Los ricos no se definen cuánticamente, sino en la medida que necesiten de Dios, ¿sí? El que no necesita de Dios es rico, el que no necesita de Dios es rico, ¿no? Porque Dios es la fortuna infinita. Dios es una fortuna infinita. Entonces, el que no necesita de Dios es rico, porque quiere decir que tiene más que Dios, y puede más que Dios, tiene más poder que Dios. Entonces, dice, los ricos entre los hombres están representados por los pelos de camello. Imaginemos por un instante un hombre que está vestido con una piel que está llena de pelos de camello. ¿Cómo picarán el cuerpo? ¿Qué escozor tan horrible? No, pues es una tortura, es una penitencia continua, ¿sí? Esos son los ricos para Dios, para la fe, ¿no? Los que no necesitan de Dios, ¿cómo pican? ¿Qué escozor tan horrible? ¿Sí? Mire, un hombre puede tener mucha plata, pero si es humilde ante Dios, es pobre ante Dios y es amado por Dios. Veamos el caso de José de Arimatea, un hombre rico, pero ¿cómo amaba a Dios? Zaqueo era rico y se hizo pobre. Mateo era rico y se hizo pobre. Nicodemo era rico y se hizo pobre. ¿Por qué? Porque necesitaron de Dios. Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es el pobre de espíritu? Señor, préstame tu espíritu porque no confío en el mío. Préstame tu espíritu para discernir porque no confío en el mío. No me dejes a merced de mi espíritu. No. Deja que sea el Espíritu Santo, tu espíritu, quien gobierne en mí, quien dirija mi vida. Bien. Entonces, los ricos entre los hombres están representados por los pelos de camello. Los pobres son los que están muertos al mundo, ¿sí? Y entonces, los ricos están representados por el vestido lleno de pelos de camello que pican, que es cosa tan horrible. Y los pobres por los que están muertos al mundo. Los que desean los bienes celestiales, como dice San Pablo. Los que desean aspirar a los bienes de arriba. Aspirar al reino de los cielos. Por eso lo está diciendo muy claro San Jerónimo, los pobres son los que están muertos al mundo. Entonces, ojo con esa predicación que se da ahora, ¿no? Ahora estamos haciendo mucho énfasis en trabaje por la casa común, oremos por los que trabajan por la casa común. Sí, esto hay que tenerlo en orden, pero aquí no vamos a estar toda la vida. Aquí vamos a estar un momentico nomás, un paso muy efímero, ¿no? Nosotros estamos muertos al mundo, ¿no? Tenemos que estar muertos al mundo. Hay que pedir esa gracia al Señor, que se dé en nosotros lo que dice su apóstol San Pablo. Ahora que somos ciudadanos del cielo, aspiremos y trabajemos por las cosas de arriba, porque no nos vamos a llevar absolutamente nada, nos vamos a llevar únicamente lo que amamos. Por eso al atardecer seremos examinados en el amor. Por eso dice San Jerónimo que los pobres, o sea, los muertos al mundo, están representados por la correa de cuero, ¿no? Entonces, el vestido de Juan, esos dos componentes, vestido con pelos de camello y correa de cuero ceñida a la cintura, el vestido con pelos de camello, los ricos entre los hombres, la correa ceñida a la cintura, los pobres que están muertos al mundo. Muy bien. Ok.
Y los sabios del siglo, ojo pues, los sabios del siglo están representados por las langostas errantes, o sea, las que comía Juan. Los sabios del siglo por las langostas errantes, las cuales, dejando las pajas secas a los judíos, se arrastran hacia los carros del trigo místico. Oh, qué lindo. Y en el calor de la fe se elevan dando saltos, ¿no? Se elevan dando saltos, ¿no? Y por la miel silvestre, inspirados los fieles. La miel silvestre es la predicación de los profetas, porque la miel silvestre no tiene ningún proceso químico, ¿no? No es una miel procesada, no es un alimento procesado. La predicación de los profetas es miel silvestre, porque así como salió de su boca, ¿no? Que era Dios que hablaba a través de ellos, así tiene que llegar a nosotros. ¿Cierto? Muy bien. Y proclamaba, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Ojo pues, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. ¿Quién es el que le da la fuerza a Cristo? El Espíritu Santo. ¿No? Los sacramentos son fuerzas que salen del espíritu, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando en la multitud una mujer con un flujo de sangre tocó a Jesús, Jesús dijo, ¿quién me tocó? Pedro le dijo, Señor, pero es que en esta multitud y todo el mundo estrecho, pues, ¿quién lo tocó? Y Jesús dice, sí, lo que pasa es que alguien me tocó con un propósito porque de mí salió una fuerza, así es el Evangelio. Entonces, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, tiene más fuerza que yo. Yo tengo fuerza, pero ni pita de comparación con la que él tiene, ¿no? ¿Quién es más fuerte que yo? ¿No? La gracia, representada por San Juan Bautista, por la que se perdonan los pecados, ¿no? ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Solo Dios. Entonces, Juan tenía un bautismo de conversión para perdón de los pecados, pero veamos quién es el que viene detrás de Juan, ¿no? Es aquel que perdona los pecados 70 veces 7. ¿Qué quiere decir eso? Ciertamente que la gracia antecede al que realmente puede perdonar pecados, ¿no? Pero perdona por el bautismo una sola vez los pecados en el caso de Juan, ¿no? En tanto que la misericordia, o sea, la que viene detrás de Juan el Bautista, la misericordia, estamos hablando de la gracia y la misericordia, ¿cierto? Juan es la gracia, Cristo es la misericordia, ¿no? La misericordia alcanza a los desdichados pecadores desde Adán hasta Jesucristo por 77 generaciones y llega hasta 144,000. Estas cifras no son matemáticas, son simbólicas. Es decir, cuando dice que alcanza desde Adán hasta los 144,000, quiere decir que la misericordia de Cristo alcanza a todos los hombres que han habido, que hay y que habrán sobre la tierra. Y proclamaba, ojo pues, proclamaba, yo no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Vamos a ver las dos dimensiones de estas palabras de Juan el Bautista. Primero, en la cultura judía era tan humillante, pero tan extremadamente humillante inclinarse a desatarle la correa de las sandalias a un hombre que ni siquiera, que ni siquiera a los esclavos les era permitido. Ni siquiera a los esclavos. O sea que Juan se siente menos que un esclavo. Ojo a la humildad de Juan. No soy digno de inclinarme a desatarle la correa de sus sandalias, a ese que viene detrás de mí. Se sentía menos que un esclavo. La otra connotación es muy romántica, muy bonita. Resulta que en la cultura judía los matrimonios eran arreglados, ¿no? Usted, niña, se casa con este señor, ¿no? O usted, señor, se casa con esta niña. Cuando el esposo no quería casarse con la niña que le habían adjudicado, por decirlo de alguna manera, él iba y elegía entre las otras, ¿no? Él iba y elegía, y la que le gustaba, la que le elegía, él se inclinaba y le desataba la correa a las sandalias, la calzaba. Esta es. Es un signo que hacía el esposo con la que quería que fuera su esposa. Entonces fíjense cómo Juan aquí no quiere usurpar los derechos de esposo, ¿no? No quiere usurpar los derechos de esposo, ¿cierto?
Ok, bueno, muy bien. Yo os he bautizado con agua, decía Juan, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Qué interesante, mire, dos bautismos, uno de Juan, que era con agua, y el de Cristo que viene, que es con el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Mm? Pero qué cosa hay diferente entre el agua y el Espíritu Santo, ¿no? Acuerde que el Espíritu Santo era llevado sobre las aguas, ¿no? Pues nos dice San Jerónimo, el agua es misterio del hombre, el agua es misterio del hombre. Ciertamente bajo el mar hay todos los misterios que uno quiera y a lo mejor se conocerán, a lo mejor no se conocerán, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, pero el hombre hasta ahora no ha bajado a explorar todas las profundidades del mar y cada rinconcito del mar, ¿no? Así es el misterio del hombre, como el agua. El agua es misterio del hombre, pero el Espíritu Santo es misterio de Dios. El Espíritu Santo es misterio de Dios. Por eso, para familiarizarse uno y conocer algo de los misterios de Dios, ¿no? De las profundidades de Dios, tiene que ser de la mano del Espíritu Santo. No hay otra manera. El agua es misterio de los hombres, el Espíritu Santo es misterio de Dios. Por eso Juan bautizaba con agua y Jesús, como Dios que es, bautiza con el Espíritu Santo. Bueno, muy bonito esto, pero tiene que tener alguna aplicación práctica en nuestra vida. Tiene que tener una aplicación práctica en nuestra vida. Las promesas de Dios son su voluntad, son su divina voluntad, ¿no? La voluntad de Dios está representada en sus promesas, ¿no? Y la voluntad de Dios son actos y hechos cumplidos. ¿Qué quiere decir esto? Que así nos hayan cumplido, tengamos la certeza que por el solo hecho de ser voluntad de Dios, así nos hayan cumplido, se cumplirán. Se cumplirán contra todo pronóstico, se cumplirán las promesas de Dios. La primera venida del Salvador, ¿se demoró? Sí, se demoró mucho tiempo, miles de años, pero que llegó. Ahora hay una promesa, la segunda venida de nuestro Señor, ¿no? La segunda venida, mire que la primera venida vino en la humildad de nuestra carne, vino a salvarnos, ¿no? Vino a salvarnos, ¿no? Y formó su nuevo Israel, su nuevo pueblo, que es la iglesia católica, ¿no? Donde está la salvación, ¿sí? Ahora hay una promesa, la segunda venida. Viene en la majestad de su gloria a juzgar a vivos y muertos, ¿no? En su segunda venida, viene a juzgar a vivos y muertos. Y nosotros decimos en la Eucaristía, ven Señor Jesús, después de la consagración. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús, Maranatá de Pablo, ¿cierto? ¿No? Ven Señor Jesús, venga pronto por nosotros. Porque ¿a qué viene el Señor? El Señor viene a decirnos, venid benditos de mi Padre, a heredar el reino que he preparado para ustedes desde el principio, desde la creación del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué aplicación diaria y qué aplicación práctica a nuestra vida? ¿No? Digámosle orando, Padre Santo, en nombre de tu Hijo Jesús, concédenos esa gracia de prepararnos, de preparar el camino, ¿no? Prepararte un camino digno y llano en nuestro corazón, ¿no? Para que cuando tú vengas por cada uno de nosotros, para que cuando tú vengas por mí, encuentres por dónde puedas caminar, me tomes de la mano y me lleves a ese reino que preparaste para mí y para todos los hombres desde el principio, desde la creación del mundo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No dejemos de lado nuestra antífona. Protégeme, Señor, que me refugie en ti. Digámosla con fe, con el corazón, a tiempo y a destiempo, a toda hora, para que el Señor nos proteja de ese COVID-19 que está matando a tanta gente. Si es verdad que es como es, porque como está tan manipulada la información, ¿sí? Este COVID ciertamente existe, pero lo han instrumentalizado para sacar beneficios económicos, políticos y religiosos. Entonces, pidámosle al Señor que nos libre de ese COVID terrible. Pero más que todo, que nos libre de los COVID espirituales, de los COVID doctrinales, de los COVID ideológicos,
que pueden acabar con ese camino por donde va a desplazarse Cristo hacia nosotros, ¿no? Esos COVID espirituales, doctrinales e ideológicos nos pueden quitar la vida eterna. Entonces, a tiempo y a destiempo, protégeme, Señor, que me refugio en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olviden que se les quiere. Chao.